Mi nombre es Evaristo Salinas. Tengo 68 años y mi propia hija me entregó las llaves de mi casa a sus suegros diciéndoles, ellos mandan ahora delante de mis narices. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que yo había estado preparándome para este día durante los últimos 5 años. Lo que pasó después los dejó a todos con la boca abierta y cambió mi vida para siempre. Imagínate la situación. Después de criar sola a mi hija Valentina, desde que tenía 8 años, después de trabajar triple turno como mecánico para darle todo lo que necesitaba, ella llega el viernes por la tarde acompañada de su marido Sebastián y me dice que sus suegros, don Aurelio y doña Remedios, van a venir a vivir conmigo porque perdieron su casa. Así, sin más, como si mi opinión no importara para nada. Papá, entiende la situación, me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente y quería salirse con la suya. Los suegros están pasando por un momento muy difícil y esta casa es muy grande para vos solo. Además, ellos te van a hacer compañía y te van a ayudar con las cosas de la casa. Ayudarme con las cosas de la casa. Como si yo fuera un inválido que no puede cocinar su propio desayuno o cambiar una bombilla. Pero lo que más me dolió vino después. Valentina sacó un juego de llaves de su cartera, las mismas llaves que yo le había dado años atrás para emergencias, y se las entregó a don Aurelio. Tome, suegro, estas son las llaves. A partir de ahora ustedes mandan acá. Ustedes mandan acá. En mi propia casa, donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, después de que su madre nos abandonara, mi propia sangre estaba poniendo a extraños como autoridades sobre mí. Ese día, mientras veía cómo don Aurelio guardaba mis llaves en su bolsillo, como si fueran trofeos de guerra, decidí que era hora de ejecutar el plan que había estado preparando en secreto. Un plan que nadie, ni siquiera mi hija, podía imaginar que un simple mecánico como yo fuera capaz de armar. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que viene te va a demostrar que nunca hay que subestimar a alguien solo por la ropa que usa o el trabajo que hace. Y dime desde qué país me estás escuchando, porque esta historia puede pasar en cualquier lugar del mundo donde los hijos se olviden de quién los crió. Para que entiendas por qué lo que hizo mi hija me dolió tanto, tengo que contarte nuestra historia desde el principio. Valentina tenía 8 años cuando su madre, Esperanza, decidió que ya no quería ser esposa ni madre. Un día llegué del taller y me encontré con una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo más con esta vida, no me busquen». Así nomás se fue, dejándome solo con una niña que preguntaba todos los días cuándo iba a volver mamá. ¿Qué le decís a una criatura de 8 años? ¿Cómo le explicás que su madre eligió su libertad antes que a ella? Durante meses, Valentina se dormía llorando, y yo me quedaba despierto pensando si iba a ser capaz de criarla solo. Trabajaba en el taller de don Macedonio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Después llegaba a casa, le preparaba la cena a Valentina, la ayudaba con los deberes y le leía cuentos hasta que se quedara dormida. Los fines de semana hacía trabajos extras, arreglando autos en el patio de casa para juntar pesos extra. Cada peso que ganaba tenía un destino claro. Primero, la comida y la ropa de Valentina. Después, los útiles del colegio y todo lo que necesitaba para estudiar. Nunca le faltó nada, aunque eso significara que yo comiera fideo con aceite durante semanas enteras. Valentina era lo más importante de mi mundo y quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años, le hice una fiesta que se habló en todo el barrio. Alquilé el salón del club, contraté una banda, le compré un vestido rosa que ella había visto en una vidriera y del que no paraba de hablar. Gasté los ahorros de 3 meses en esa fiesta, porque quería que se sintiera la princesa más linda del mundo. «Papá, sos el mejor papá del universo», me dijo esa noche abrazándome mientras bailábamos el vals. «Todos mis amigos dicen que ojalá tuvieran un papá como vos». Esas palabras me llenaron el pecho de orgullo y pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Le pagué una academia de inglés porque decía que quería ser traductora. Le compré una computadora cuando empezó la universidad, aunque tuve que pedir un préstamo que tardé 2 años en pagar. Cuando se enfermó de apendicitis, a los 19 años,
Pagué una clínica privada para que la operaran los mejores doctores, aunque eso significara trabajar domingos durante 6 meses para cubrir los gastos. Valentina se recibió de traductora a los 23 años. El día de la graduación, lloré como un nene viendo a mi hija recibir su diploma. Ahí estaba la niña que había llorado preguntando por su mamá, convertida en una profesional. Me sentí el padre más orgulloso del mundo, pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Sebastián. Al principio parecía un buen muchacho, educado, con un trabajo estable en una empresa de seguros, pero de a poco noté que Valentina empezó a cambiar conmigo. Antes me contaba todo, sus problemas, sus alegrías, sus planes. Después de estar con Sebastián, se volvió más distante, más reservada. «Papá, ya no soy una nena», me decía cuando yo le preguntaba cómo le había ido en el día. «Tengo mi propia vida ahora». Su propia vida. Como si los 15 años que habíamos compartido, las noches que había pasado cuidándola cuando estaba enferma, los sacrificios que había hecho por ella, fueran solo una etapa que ahora podía olvidar. Cuando se casaron, me pidieron que no fuera al registro civil porque querían algo íntimo. Solo ellos dos. Me enteré de que se habían casado por una foto que subieron a las redes sociales. Mi propia hija se casó, y yo me enteré por internet como cualquier desconocido. Se mudaron a un departamento que alquilaron con la plata que yo le había dado como regalo de casamiento. Prometieron que iban a venir a almorzar todos los domingos, que nada iba a cambiar entre nosotros. Pero como pasa siempre con las promesas que se hacen solo para tranquilizar, empezaron a espaciarse las visitas. Al principio venían cada domingo religiosamente. Después empezaron las excusas. «Papá, no podemos ir este domingo porque tenemos que ver un departamento para comprar. Papá, los suegros organizaron un asado y no podemos faltar. Papá, Sebastián tiene que trabajar y yo no quiero dejarlo solo». Siempre los suegros. Siempre don Aurelio y doña Remedios ocupando el lugar que debería haber sido mío. Cuando nacieron mis nietos, los mellizos Matías y Catalina, pensé que las cosas iban a mejorar, que iba a volver a tener una familia, que iba a poder ser el abuelo que había soñado ser. Pero don Aurelio y doña Remedios también tenían planes. Ellos se quedaban con los chicos los fines de semana. Ellos los llevaban a la plaza. Ellos les compraban los juguetes. Yo quedé relegado al papel del abuelo que ve a los nietos una vez por mes, cuando los otros abuelos no estaban disponibles. Un día le dije a Valentina: «Hija, siento que ya no formo parte de tu vida». Ella suspiró como si fuera una carga muy pesada tener que explicarme las cosas obvias. «Papá, no es eso, pero también tenés que entender que los suegros son parte de la familia ahora. No podés pretender que todo gire alrededor tuyo como cuando era soltera, como si los años que habíamos pasado juntos, solo nosotros dos contra el mundo, fueran algo de lo que ahora se avergonzaba, como si el sacrificio que había hecho por ella fuera una deuda que ya había pagado y ahora podía olvidarse de mí. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que durante todos esos años, mientras trabajaba como mecánico, había estado aprendiendo otras cosas. Había estado observando, estudiando, preparándome para un futuro que ellos no podían imaginar. Porque uno no sobrevive 15 años criando solo a una hija sin aprender a ser más astuto de lo que aparenta. Verás, cuando Valentina era chica y yo trabajaba en el taller de don Macedonio, había clientes muy particulares. Empresarios, dueños de fábricas, gente con mucha plata que traía autos caros para que les arreglara. Mientras trabajaba en sus vehículos, los escuchaba hablar por teléfono de negocios, de inversiones, de oportunidades. La mayoría de mis compañeros no les prestaban atención a esas conversaciones, pero yo sí. Yo escuchaba y aprendía. Aprendí sobre acciones, sobre bonos, sobre cómo la gente rica hacía que su plata trabajara para ellos, en lugar de trabajar ellos para la plata. Con el tiempo, empecé a leer revistas de economía que los clientes dejaban olvidadas en sus autos, libros sobre inversiones que encontraba en librerías de usados. Poco a poco, fui entendiendo cómo funcionaba realmente el mundo del dinero, un mundo que estaba muy lejos del taller donde yo pasaba mis días con las manos manchadas de grasa. Hace 10 años, cuando Valentina todavía me visitaba seguido,
Empecé a hacer pequeñas inversiones con los pesos que me sobraban después de pagar todos los gastos. Primero, compré acciones de empresas que sabía que estaban creciendo porque les arreglaba los autos a sus ejecutivos. Después me metí en el mercado de bonos cuando escuché a uno de mis clientes millonarios explicándole a su socio por qué era buen momento para comprar. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Para todos, yo seguía siendo Evaristo el mecánico, el hombre que vivía con lo justo, que se manchaba las manos todos los días para ganar unos pesos. Ni siquiera Valentina tenía idea de que su papá, el obrero, había estado construyendo una fortuna en secreto. Durante 5 años, invertí cada peso extra que ganaba. Estudié el mercado financiero como antes había estudiado motores. Aprendí a leer gráficos, a entender tendencias, a predecir movimientos. Y lo más importante, aprendí a ser paciente y a no comentarle a nadie lo que estaba haciendo. El año pasado, mis inversiones empezaron a dar frutos de una manera que ni yo mismo había imaginado. Una empresa de la que había comprado acciones por 2 pesos fue comprada por una multinacional y las acciones se multiplicaron por 20. Un bono del gobierno que había adquirido cuando nadie lo quería se revalorizó de manera espectacular cuando cambió la situación económica del país. De repente, Evaristo el mecánico se había convertido en millonario. Pero seguí yendo al taller todos los días, seguí usando la misma ropa de siempre, seguí viviendo como si nada hubiera cambiado, porque tenía la sensación de que iba a necesitar esa fortuna para algo importante, aunque todavía no sabía para qué. Ahora lo sabía. Cuando vi a mi hija entregándole las llaves de mi casa a sus suegros, cuando escuché esas palabras, ellos mandan ahora, supe exactamente para qué había estado juntando toda esa plata. No para dársela a una hija ingrata, sino para demostrarle quién era realmente su padre. La semana que don Aurelio y doña Remedios se instalaron en mi casa fue la más humillante de mi vida, pero también la más reveladora. Me sirvió para confirmar que mi decisión era la correcta y que no había vuelta atrás en lo que estaba planeando hacer. El primer día, don Aurelio se despertó a las 6 de la mañana y empezó a reorganizar mi cocina sin pedirme permiso. Cuando bajé a desayunar, me encontré con que había cambiado todos mis utensilios de lugar y había tirado a la basura varios tarros de conserva que yo tenía guardados. «Evaristo», me dijo sin siquiera saludarme, «esta cocina estaba muy desordenada. Remedios y yo la organizamos como corresponde. Ya no vas a encontrar las cosas tiradas por cualquier lado. Mis cosas tiradas por cualquier lado. En la cocina donde había desayunado durante 30 años, donde había preparado miles de comidas para mi hija. Doña Remedios apareció con una lista en la mano. «Evaristo, esta es la nueva rutina de la casa. El desayuno se sirve a las 7 en punto. El almuerzo a las 12. La cena a las 7 de la tarde. Nada de comer a cualquier hora como hacías antes. Una nueva rutina». En mi propia casa, una mujer que había llegado hacía 24 horas me estaba imponiendo horarios como si yo fuera un inquilino problemático. Cuando protesté, don Aurelio me puso la mano en el hombro con una sonrisa condescendiente. «Evaristo, nosotros tenemos mucha experiencia criando hijos y manejando una casa. Vos viviste solo demasiado tiempo y te acostumbraste a hacer las cosas mal. Ahora que estamos nosotros, las cosas se van a hacer como corresponde». Como corresponde, resulta que yo había estado viviendo mal durante 3 décadas y necesitaba que 2 extraños me enseñaran cómo manejar mi propia vida. El segundo día, don Aurelio decidió que el televisor de la sala tenía que estar sintonizado en el canal de noticias que a él le gustaba. Cuando llegué del trabajo y quise cambiar de canal para ver el programa que miraba siempre, me quitó el control remoto. «Evaristo, en esta casa vamos a ver programas educativos, no esas porquerías que veías antes. Esas porquerías eran documentales de historia y programas de mecánica que me gustaba mirar para relajarme después del trabajo. Pero ahora don Aurelio había decidido que no eran apropiados para su nuevo hogar. El tercer día, doña Remedios empezó a revisar mis cosas. Entró a mi habitación mientras yo estaba en el trabajo, y cuando volví me encontré con que había reorganizado mi armario y había puesto mi ropa en bolsas. «Evaristo», me dijo, «esta ropa está muy vieja y manchada.
No es apropiado que un hombre de tu edad ande vestido como un obrero. Mañana vamos a ir a comprar ropa nueva y decente. Ropa decente. Los pantalones y camisas que había usado durante años, que tenían algunas manchas de grasa porque trabajaba con mis manos, de repente no eran apropiados para mi propia casa. Una mujer que no me conocía de nada había decidido que tenía que cambiar mi manera de vestir. Pero lo peor vino el cuarto día. Llegué del trabajo y me encontré con que habían cambiado la cerradura de mi cuarto. Don Aurelio me esperaba en la sala con una llave en la mano. «Evaristo, decidimos que es mejor que tu habitación tenga llave para que mantengas más orden. A partir de ahora, la llave la vamos a manejar nosotros para asegurarnos de que todo esté siempre limpio y organizado. Manteamos nosotros. La llave de mi propio dormitorio en mi propia casa estaba en manos de un hombre que había llegado como invitado y ahora se comportaba como dueño. Esa noche dormí en el sofá de la sala porque don Aurelio decidió que era muy tarde para entregarme la llave y que era mejor que esperara hasta el día siguiente. Cuando llamé a Valentina para contarle lo que estaba pasando, su respuesta me partió el corazón. «Papá, los suegros están tratando de ayudarte a vivir mejor. No podés pretender que las cosas sigan igual que cuando vivías solo como un soltero. Ahora hay una familia en esa casa y las cosas se tienen que hacer de manera organizada. Una familia en esa casa. Mi propia hija ya no consideraba que yo fuera parte de la familia. Yo era el elemento desorganizado que había que controlar para que la verdadera familia, los suegros, pudiera vivir cómodamente. El quinto día, don Aurelio me anunció que había decidido convertir mi taller del fondo en un gallinero. «Evaristo», me dijo, «ese lugar está lleno de chatarra inútil. Vamos a poner gallinas para tener huevos frescos y hacer un uso productivo del espacio». Mi taller, donde había reparado miles de cosas, donde guardaba las herramientas que había juntado durante toda una vida de trabajo, era chatarra inútil que había que reemplazar con gallinas. Esa noche, mientras escuchaba a don Aurelio y doña Remedios planear más cambios en mi casa, tomé la decisión final. Al día siguiente iba a ejecutar el plan que había estado preparando. Era hora de que todos descubrieran quién era realmente Evaristo Salinas. A las 7 de la mañana del sábado me levanté más temprano que nunca. Don Aurelio y doña Remedios todavía dormían cuando salí de casa con una valija pequeña, como si fuera a trabajar un día normal. Pero no me dirigí al taller de don Macedonio. Me fui directamente al banco del centro de la ciudad. En el banco me esperaba el gerente, señor Galván, que ya estaba al tanto de mi situación financiera desde hacía meses. «Don Evaristo», me dijo estrechándome la mano, «confirmo que todas sus inversiones han sido liquidadas según sus instrucciones. El dinero está disponible para la operación que me pidió. La operación era simple pero efectiva. Con una parte de mi fortuna, había comprado una casa en un barrio exclusivo de la ciudad, una casa con jardín, pileta y todas las comodidades que nunca había tenido. Con otra parte había contratado los servicios de un abogado especializado en derecho de propiedad para que preparara todos los papeles necesarios. El señor Galván me entregó las llaves de mi nueva casa y los documentos que demostraban que Evaristo Salinas, el mecánico, era ahora propietario de una fortuna que la mayoría de la gente no vería ni en sueños. «Gracias, señor Galván. Ahora viene la parte divertida. Lo primero que hice fue ir a la casa nueva. Era increíble. Todo lo que había soñado pero nunca me había atrevido a imaginar que podría tener. 3 dormitorios, 2 baños, un living enorme, una cocina moderna y un jardín con árboles frutales. Era la casa donde habría querido criar a Valentina si hubiera tenido las posibilidades en aquel momento. Después fui a una concesionaria de autos importados. Había decidido que si iba a cambiar de vida, también iba a cambiar de vehículo. Me compré una camioneta BMW que costaba más de lo que había ganado en 5 años de trabajo. Cuando el vendedor me vio llegar con mi ropa de trabajo, pensó que me había equivocado de lugar. Pero cuando vio el cheque que le extendí, se convirtió en el hombre más atento del mundo. «Don Evaristo», me dijo mientras me entregaba las llaves, «es un honor tenerlo como cliente. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarnos». El honor era mío, pero no por las razones que él pensaba. El honor era finalmente poder demostrarle a mi familia quién era realmente su pariente pobre.
A las 11 de la mañana volví a mi antigua casa. Don Aurelio estaba en el jardín del frente instalando el gallinero en el lugar donde había estado mi taller. Cuando me vio llegar en la BMW se quedó con la boca abierta. Doña Remedios salió a ver qué pasaba y se quedó igual de sorprendida. «Evaristo», tartamudeó don Aurelio, «¿de dónde sacaste esa camioneta? ¿Te la prestó alguien?» «No, don Aurelio, me la compré. Al contado. Y no es lo único que me compré. Saqué de mi billetera las escrituras de la casa nueva y se las mostré. También me compré esta casa. Van a disculpar, pero vengo a buscar mis cosas porque me mudo hoy mismo». Los dos se miraron como si hubieran visto un fantasma. «¿Cómo que te compraste una casa? ¿Con qué plata?», preguntó doña Remedios con esa voz chillona que usaba cuando estaba nerviosa. «Con mi plata, doña Remedios, con la plata que junté durante años mientras ustedes pensaban que era un mecánico pobre que no sabía ni sumar. Entré a la casa y empecé a juntar mis cosas más importantes. La ropa que doña Remedios había puesto en bolsas para tirar, las fotos de Valentina cuando era chica, algunas herramientas que tenían valor sentimental». Don Aurelio me siguió adentro como un perrito nervioso. «Evaristo, espera, no entiendo nada. Vos tenías plata guardada. ¿Por qué no nos dijiste?» «No les dije porque no era asunto de ustedes, don Aurelio. Ustedes vinieron a mi casa a mandarme, a cambiarme las reglas, a tratarme como si fuera un estorbo. Ahora se quedan con la casa que tanto querían controlar, pero se quedan sin mí». En ese momento llegó Valentina con Sebastián y los mellizos. Había llamado a don Aurelio para avisarle que venía a almorzar, y él le había contado lo que estaba pasando, aunque sin entender nada. Cuando vio la BMW estacionada enfrente y me vio saliendo con mis valijas, se quedó helada. «Papá, ¿qué está pasando acá? ¿De quién es esa camioneta?» «Mía, hija. Como la casa nueva donde me voy a vivir a partir de hoy». Valentina me miró como si estuviera hablando en otro idioma. «¿Qué casa nueva? ¿Con qué plata? ¿Vos estás loco?» «No estoy loco, Valentina. Lo que estoy es cansado. Cansado de que me traten como un viejo inútil en mi propia casa. Cansado de que entregues mis llaves a extraños y les digas que ellos mandan. Cansado de ser el último en tu lista de prioridades después de 20 años de criarte solo». Sebastián se acercó con esa cara de confusión que ponía siempre que no entendía algo. «Suegro, disculpe, pero no entiendo. ¿Usted de dónde sacó plata para comprarse una casa y una camioneta?» «No soy tu suegro, Sebastián. Los suegros son don Aurelio y doña Remedios, que ahora mandan en esta casa. Yo soy otra cosa. Soy un millonario que se cansó de que lo traten mal. Millonario». La palabra quedó flotando en el aire como una bomba que acababa de explotar. Valentina se sentó en el escalón de la entrada porque las piernas no le daban más. Los mellizos corrieron a abrazarme sin entender lo que pasaba, pero sintiendo que había una tensión rara entre los adultos. «Abuelo Evaristo», me dijo Catalina, «¿es verdad que sos millonario como en las películas?» «Sí, mi amor, es verdad. ¿Y por qué nunca nos compraste juguetes caros?», preguntó Matías con esa lógica aplastante que tienen los niños. «Porque pensaba que sus padres me querían por quién era, no por lo que tenía. Pero me equivoqué». Valentina levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, vos tenías toda esa plata y nunca me dijiste. ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu futuro? ¿Por qué actuabas como si fueras pobre? Porque quería que me quisieras por ser tu papá, no por ser rico. Quería que me respetaras por los sacrificios que hice por vos, no por los números en mi cuenta bancaria, pero ya veo que eso no era posible». Don Aurelio, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó con una sonrisa que trataba de ser conciliadora. «Evaristo, esto es un malentendido bárbaro. Nosotros nunca quisimos faltarte el respeto. Si hubiéramos sabido que tenías esta posición económica, obviamente habríamos actuado diferente. Ahí está el problema, don Aurelio, que tendrían que haber actuado diferente porque era mi casa, no porque tenía plata. Tendrían que haberme respetado porque era el dueño de casa y el padre de Valentina, no porque fuera millonario. Pero ustedes solo respetan a la gente que tiene algo que les conviene». Subí las valijas a la BMW y me despedí de mis nietos con un abrazo largo. Matías, Catalina, el abuelo los quiere mucho y siempre los va a querer. Cuando sean más grandes y puedan entender mejor las cosas, van a saber dónde encontrarme. «¿Te vas a ir para siempre, abuelo?», me preguntó Catalina. «No para siempre, mi amor. Pero por ahora sí.
Valentina corrió hacia el auto cuando arranqué el motor. Papá, espera, tenemos que hablar. Ya hablamos, hija. Hablamos cuando me entregaste mis llaves a extraños. Hablamos cuando dijiste que ellos mandan en mi casa. Hablamos cuando elegiste la comodidad de ellos por sobre la dignidad de tu padre. Pero papá, yo no sabía que tenías plata. Si me hubieras dicho, todo habría sido diferente. Exactamente, Valentina. Todo habría sido diferente si hubieras sabido que tenía plata. No habría sido diferente porque me respetaras o me quisieras, sino porque me convenías. Y esa es exactamente la razón por la que me voy. Manejé hasta mi casa nueva, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que no sabía cómo describir. Tristeza por haber perdido a la hija que había criado con tanto amor. Liberación por haberme liberado de gente que solo me valoraba por lo que podía darles. La casa nueva era todo lo que había imaginado y más. Tenía una vista hermosa a las sierras, un jardín con plantas que no conocía, electrodomésticos que parecían sacados del futuro. Por primera vez en mi vida tenía un hogar que nadie podía quitarme, que nadie podía reorganizar sin mi permiso, donde yo era el único que mandaba. Esa noche cené en mi nueva cocina, viendo las noticias en mi nueva televisión, durmiendo en mi nueva cama. Todo era mío, comprado con mi plata, ganado con mi inteligencia y mi esfuerzo. No tenía que pedirle permiso a nadie para cambiar de canal, ni tolerar que me dijeran cómo vivir mi vida. Durante las siguientes semanas, Valentina me llamó todos los días. Al principio estaba furiosa. «Papá, no podés hacernos esto. Los suegros están desesperados porque no saben cómo pagar los gastos de la casa. Sebastián dice que sos un egoísta por no ayudar a la familia». Después empezó a negociar. «Papá, volvé a casa y hablemos como personas civilizadas. Podemos encontrar una solución que nos convenga a todos». Cuando se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión, empezó a llorar. «Papá, te extraño mucho. Los chicos preguntan por vos todos los días. No puede ser que por un malentendido rompamos la familia». ¿Un malentendido? ¿Así le llamaba ahora a 15 años de desprecios y humillaciones? Finalmente llegó la llamada que estaba esperando. «Papá, ¿podemos vernos? Quiero hablar con vos cara a cara. Necesito entender todo lo que pasó». Nos encontramos en un café del centro, neutral, donde ninguno de los dos tenía ventaja territorial. Valentina llegó con ojeras, como si hubiera estado llorando durante días. Se sentó frente a mí y durante un minuto no dijo nada. «Papá», empezó finalmente, «yo sé que me equivoqué. Sé que te traté mal, que no te di el lugar que te merecías. Pero también sé que vos te equivocaste al no confiar en mí, al no contarme que tenías esa plata. Me equivoqué al no confiar en ti, Valentina. Tenés razón. Pero me equivoqué porque los hechos me demostraron que no era confiable. Durante años me trataste como un estorbo. Pusiste a los suegros antes que a mí. Me ignoraste cuando necesitaba atención. ¿Por qué iba a confiarte el secreto más importante de mi vida?» Ella bajó la mirada y se quedó en silencio durante un rato largo. Cuando habló otra vez su voz sonaba diferente, más chica, como cuando era niña y había hecho algo malo. «Papá, ¿me perdonás? ¿Podés darme una oportunidad de arreglar las cosas?» La miré durante un rato antes de responder. «Valentina, el perdón no es algo que se da como un premio por arrepentirse. El perdón es algo que uno hace por sí mismo para liberarse del rencor. Yo ya te perdoné, pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes». «¿Por qué no?», preguntó con los ojos llenos de esperanza. «Porque vos no me respetabas cuando pensabas que era pobre, porque me trataste como un estorbo cuando creías que no tenía opciones, porque entregaste las llaves de mi casa a extraños sin consultarme. Esas cosas no las hiciste por ignorancia. Las hiciste porque realmente pensabas que tenías derecho a manejar mi vida. Pero ahora sé que me equivoqué, papá. Ahora puedo cambiar. Ahí está el problema, hija. Ahora sabes que tengo plata. Por eso querés cambiar. Si mañana perdiera toda mi fortuna, ¿seguirías queriendo arreglar las cosas? ¿O volverías a tratarme como el estorbo que pensabas que era?» Se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. En el fondo de su corazón, ambos sabíamos que su arrepentimiento tenía más que ver con mi cuenta bancaria que con mi dignidad como persona. Me levanté para irme,
Pero antes de salir, le dije algo que había estado pensando durante días. Valentina, quiero que sepas que siempre vas a ser mi hija y que siempre te voy a querer. Pero el respeto es algo que no se puede comprar ni regalar. Se gana o se pierde, y una vez que se pierde, es muy difícil recuperarlo. Volví a mi casa nueva, y por primera vez en semanas me sentí completamente en paz. Había hecho lo correcto, aunque doliera. Había puesto límites claros y había defendido mi dignidad, algo que tendría que haber hecho años atrás. Los días siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en mucho tiempo. Me despertaba cuando quería, desayunaba en el jardín viendo los pájaros, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer. Por las tardes caminaba por el barrio nuevo, conociendo a los vecinos, que me recibían con cordialidad sin saber nada de mi historia familiar. Don Patricio, mi vecino de al lado, era un jubilado de 70 años que había sido contador toda su vida. Nos hicimos amigos tomando mate en su galería. Evaristo, me decía, usted tiene una tranquilidad que da gusto ver. Se nota que es un hombre que tiene las cosas claras. Las cosas claras. Por primera vez en años, sentía que efectivamente las tenía claras. Sabía lo que valía, sabía lo que merecía, y más importante aún, sabía lo que no iba a tolerar nunca más. Una tarde, don Patricio me contó su propia historia. Yo también tuve problemas con mi familia, me dijo. Mi hijo mayor pensaba que porque yo era viudo y vivía solo, podía manejar mi vida a su antojo. Un día me dijo que era mejor que vendiera la casa y me fuera a vivir con él, pero en realidad lo que quería era quedarse con la plata de la venta. Le dije que no, y no me habló durante 2 años. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Al final volvió, pero cuando se dio cuenta de que yo no iba a cambiar de idea por más que me hiciera el silencio, aprendió que el viejo tenía carácter y que había que respetarlo. Ahora nos llevamos bárbaro porque sabe cuáles son los límites. Los límites. Esa era la palabra clave. Yo nunca había puesto límites claros con Valentina y ella había interpretado eso como debilidad. Había confundido mi amor incondicional con la obligación de aceptar cualquier maltrato. Un mes después de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Era Sebastián, que vino solo, sin Valentina. Se veía incómodo, como si no supiera muy bien qué decir. «Don Evaristo», empezó, «necesito hablar con usted hombre a hombre». «¿Sobre qué, Sebastián?» «Sobre todo este lío que se armó. Mire, yo sé que las cosas se manejaron mal, que mis viejos se extralimitaron y que Valentina también metió la pata. Pero usted tiene que entender que nosotros no sabíamos nada de su situación económica». «¿Y eso qué cambia?», le pregunté. «Cambia que si hubiéramos sabido, habríamos actuado diferente, habríamos tenido más cuidado». «Exactamente, Sebastián. Habrían actuado diferente por interés, no por respeto. Habrían sido amables conmigo porque me convenían, no porque fuera el abuelo de sus hijos o el padre de su esposa». Se quedó pensando un rato antes de responder. «Don Evaristo, ¿usted cree que nosotros somos tan calculadores?» «No creo nada, Sebastián. Sé porque durante años me trataron como un estorbo y ahora que saben que tengo plata, quieren arreglar las cosas. Sé porque cuando pensaban que era pobre no les importaba herirme y ahora que saben que soy rico, se preocupan por mi bienestar». «Bueno», admitió finalmente, «capaz que tiene razón. Capaz que nos manejamos mal, pero no hay manera de arreglar esto. Los chicos lo extrañan mucho. Valentina llora todos los días, y la verdad es que la casa se nos está haciendo muy cara sin su ayuda». Ahí estaba la verdad. No me extrañaban a mí, extrañaban mi billetera. La casa se les hacía cara porque habían perdido al mecánico que pagaba los servicios, y ahora tenían que hacerse cargo ellos solos. «Sebastián», le dije, «yo no tengo problema en ayudar a mis nietos. Ellos no tienen culpa de nada, pero la ayuda va a ser directa para ellos, no para ustedes, y va a ser cuando yo decida y como yo decida». «¿Y con Valentina qué pasa?». «Con Valentina pasa que tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede tratarme mal durante años y después pretender que todo vuelva a ser como antes porque descubrió que tengo plata. Si realmente quiere arreglar las cosas, va a tener que demostrar con hechos, no con palabras, que ha cambiado». Sebastián se fue esa tarde con más preguntas que respuestas, pero al menos había sido honesto en admitir
que sus motivos no eran completamente puros. Era más de lo que había logrado con Valentina. 2 meses después de mi mudanza, las cosas empezaron a cambiar de manera inesperada. Por los vecinos de mi antiguo barrio, me enteré de que don Aurelio y doña Remedios habían tenido que mudarse. No pudieron pagar los gastos de la casa sin mi aporte económico, y Valentina no podía mantenerlos con su sueldo de traductora. Resulta que los suegros que habían llegado como salvadores se habían convertido en una carga que la familia no podía sostener. La ironía era perfecta. Habían echado al único que realmente podía mantener la casa para quedarse con gente que no aportaba nada más que problemas. Una tarde recibí una llamada de mi nieta Catalina. Había conseguido mi número no sé cómo, y me llamó desde el teléfono de una amiguita. «Abuelo Evaristo», me dijo con esa voz dulce que me partía el corazón, «¿por qué no venís más a casa? Mi amor, el abuelo no puede ir a esa casa porque pasaron cosas feas con mamá y papá». «¿Pero vos nos seguís queriendo?», me preguntó. «Claro que los sigo queriendo, mi amor. Los quiero más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no podés venir a visitarnos?», insistió con esa lógica implacable de los niños. «Porque a veces las personas grandes se pelean y necesitan tiempo para arreglar las cosas», le expliqué. «Pero eso no significa que el abuelo no los quiera». «¿Y cuándo se van a arreglar las cosas?», preguntó. «Cuando mamá y papá entiendan que hicieron algo malo y realmente quieran cambiar». Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Los chicos realmente me extrañaban, y ellos no tenían culpa de los errores de sus padres, pero tampoco podía volver a ponerme en una situación donde me faltaran el respeto solo porque los nietos me necesitaban. Decidí hacer algo que nadie se esperaba. Contraté a un abogado para que elaborara un documento legal muy específico. Era una especie de testamento en vida, donde establecía exactamente cómo iba a ser la relación con mi familia de ahí en adelante. El documento decía que yo me hacía cargo de todos los gastos de educación de mis nietos, incluida la universidad cuando llegara el momento. También establecía un fondo para sus gastos médicos y otro fondo para actividades recreativas, pero todo eso iba a ser manejado directamente por mí o por el abogado, sin que Valentina o Sebastián pudieran tocar un peso. Además, el documento establecía las condiciones bajo las cuales yo estaría dispuesto a reanudar una relación familiar. Valentina tenía que escribir una carta de disculpas, reconociendo específicamente cada una de las faltas de respeto que había cometido. Sebastián tenía que garantizar por escrito que sus padres nunca más iban a vivir en la misma casa que yo, y ambos tenían que aceptar que las visitas y encuentros familiares se iban a hacer según mis condiciones, no las de ellos. Cuando el abogado le entregó el documento a Valentina, su reacción fue exactamente la que yo esperaba. Primero llamó furiosa. «Papá, esto es una humillación. No podés pretender que firme un papel como si fuera una empleada tuya». Después trató de negociar. «Papá, podemos arreglar esto hablando, no hace falta tanto protocolo legal». Finalmente, cuando se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión, accedió a las condiciones. Recibí la carta de Valentina 3 semanas después. Era una carta de 2 páginas donde reconocía cada una de sus faltas, desde haber puesto a los suegros antes que a mí, hasta haberme entregado las llaves de mi casa sin consultarme. La carta terminaba diciendo: «Papá, sé que te fallé como hija. Sé que no valoré todo lo que hiciste por mí y que te traté como si fueras un estorbo en lugar del héroe que siempre fuiste. No tengo excusas para mi comportamiento y entiendo que vas a necesitar tiempo para confiar en mí otra vez. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo ser la hija que te mereces». Cuando leí esa carta, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Valentina había reconocido sus errores de manera explícita. Tristeza porque había tenido que llegar a estos extremos para conseguir el respeto básico que toda hija le debe a su padre. Un mes después, tuvimos nuestro primer encuentro familiar bajo las nuevas reglas. Nos juntamos en un restaurante, terreno neutral, y por primera vez en años Valentina me habló con el respeto que me merecía. No me interrumpió cuando hablaba, no hizo comentarios sarcásticos sobre mi ropa o mis opiniones, no me trató como si fuera un viejo chocheando.
Los chicos estaban felices de verme otra vez. Se colgaron de mis brazos y me contaron todo lo que había pasado en estos meses. «Abuelo», me dijo Matías, «mamá nos contó que vos sos muy rico ahora. ¿Es verdad que tenés una casa con pileta?» «Sí, mi amor, es verdad. ¿Y podemos ir a conocerla?», preguntó Catalina. «Claro que pueden ir», les dije mirando a Valentina. «Cuando sus papás demuestren que realmente han cambiado, van a poder ir todas las veces que quieran». Esa primera cena fue incómoda pero esperanzadora. Valentina y Sebastián se comportaron como tenían que comportarse, con respeto y consideración. No mencionaron mi plata más que para preguntarme cómo me sentía en la casa nueva. No me pidieron ayuda económica, ni trataron de manipularme emocionalmente, pero yo sabía que iba a tomar tiempo para que las cosas realmente cambiaran. Una golondrina no hace verano, como decía mi madre. Iba a necesitar ver un comportamiento consistente durante meses antes de empezar a confiar otra vez. Los encuentros siguientes fueron mejorando gradualmente. Valentina empezó a llamarme por teléfono una vez por semana, no para pedirme cosas, sino simplemente para saber cómo estaba. Sebastián se disculpó formalmente por el comportamiento de sus padres y me aseguró que había entendido la lección. Pero la prueba de fuego llegó 6 meses después, cuando Valentina tuvo un problema económico serio. Su empleador tuvo dificultades financieras y le redujeron el sueldo a la mitad. Por primera vez en meses realmente necesitaba ayuda económica. Durante una semana no me dijo nada. Siguió llamándome como siempre, preguntándome por mi salud y contándome anécdotas de los chicos sin mencionar su situación laboral. Me enteré por casualidad cuando Matías me comentó que mamá había estado muy preocupada porque no sabía cómo iban a pagar el colegio el mes siguiente. Cuando confronté a Valentina, su respuesta me sorprendió. «Papá, no te conté porque no quería que pensaras que solo te llamo cuando necesito algo. Sé que tenés razón cuando decís que antes solo me acordaba de vos cuando me convenía, y no quiero que vuelva a pasar eso». Esa respuesta me demostró que realmente había entendido la lección. Por primera vez, estaba pensando en mis sentimientos antes que en sus necesidades. Por primera vez estaba tratando de proteger nuestra relación en lugar de explotarla. Obviamente la ayudé con los gastos del colegio y con otros problemas que había estado manejando sola. Pero lo hice porque ella había demostrado que había cambiado realmente, no solo de palabra, sino en sus acciones. Un año después de mi mudanza, Valentina y los chicos vinieron a conocer mi casa nueva. Fue la primera vez que pisaron mi nuevo hogar y se quedaron asombrados con todo lo que veían. La pileta, el jardín, los muebles nuevos, la tranquilidad del barrio. «Abuelo», me dijo Catalina mientras nadaba en la pileta, «esta casa es como un hotel 5 estrellas». «Sí, mi amor», respondí, «y es la casa donde el abuelo puede vivir en paz, sin que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas». Valentina se quedó callada durante la mayor parte de la visita. Cuando los chicos estaban jugando en el jardín, se acercó a mí. «Papá», me dijo, «viendo todo esto me doy cuenta de lo mucho que perdí cuando te traté mal. No solo perdí la plata que podrías haber compartido conmigo, sino que perdí la tranquilidad de saber que tenía un papá que podía resolver cualquier problema». «Es verdad, Valentina», le respondí. «Perdiste mucho más de lo que imaginabas cuando decidiste que otros eran más importantes que tu padre, pero también ganaste algo importante. Aprendiste una lección que te va a servir para el resto de tu vida». «¿Qué lección?», preguntó. «Que el respeto no se negocia, que la familia no es solo sangre sino trato, que no se puede lastimar a la gente que te quiere solo porque sabes que te van a perdonar, y que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero también nunca es demasiado tarde para poner límites». Ahora, 2 años después de aquel día en que mi hija me entregó las llaves de mi casa a sus suegros, puedo decir que tomé la mejor decisión de mi vida. No solo recuperé mi dignidad, sino que recuperé una relación sana con mi familia. Valentina aprendió a valorarme por quien soy, no por lo que tengo. Los nietos vienen a visitarme todos los fines de semana y hemos creado recuerdos hermosos en la casa nueva. Sebastián se convirtió en el yerno respetuoso que siempre debería haber sido. Y lo más importante de todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, que uno puede ser bondadoso sin ser débil,
amoroso sin ser sumiso, generoso sin ser tonto. Ahora vivo en una casa que elegí, rodeado de gente que me respeta, con una hija que finalmente entendió el valor de su padre. La plata me sirvió para cambiar mi situación, pero la verdadera transformación vino de dentro, del día que decidí que merecía ser tratado con dignidad. Si vos estás escuchando esta historia y te identificaste con algo de lo que pasé, si sentís que en tu familia no te respetan como mereces, quiero que sepas algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir, hasta acá llegué y defender tu dignidad. No necesitas ser millonario para exigir respeto. No necesitas tener una fortuna escondida para poner límites. Solo necesitas tener claro cuánto vales y no aceptar que te traten por debajo de eso, venga de quien venga. La familia que te lastima no es realmente familia, por más sangre que compartan contigo. La familia verdadera es la que te cuida, te respeta y te valora. A veces esa familia hay que buscarla, a veces hay que crearla, y a veces hay que exigir que se comporte como tal. Al final del día, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés en el banco, sino cuánta paz tenés en el corazón. Y esa paz solo se consigue cuando aprendes a quererte lo suficiente como para no permitir que te maltraten. Don Patricio, mi vecino, me dijo algo la semana pasada que me quedó grabado. Evaristo, me dijo mientras tomábamos mate en su galería, usted es la prueba viviente de que uno nunca deja de crecer. A los 70 años aprendí más sobre la vida que en los 40 años anteriores, y tenía razón. Esta experiencia me enseñó cosas sobre mí mismo que nunca había descubierto. Me enseñó que tenía más coraje del que creía, más inteligencia de la que había usado, más dignidad de la que había defendido. Durante décadas me había conformado con ser Evaristo, el mecánico bueno, el papá que aguanta todo, el abuelo que acepta cualquier migaja de cariño. Pero cuando me vi reflejado en los ojos de don Aurelio diciéndome cómo vivir en mi propia casa, cuando escuché a mi hija entregar mis llaves como si yo fuera un inquilino problemático, algo se despertó en mí, algo que había estado dormido durante años, la conciencia de mi propio valor. No fue solo la plata lo que me cambió la vida. Fue darme cuenta de que merecía respeto, independientemente de lo que tuviera en el banco. Fue entender que el amor verdadero no acepta humillaciones, que la familia real no te pisotea cuando sos vulnerable, que nunca es demasiado tarde para decir basta. El otro día fui al taller de don Macedonio a visitarlo. Hace 2 años que me jubilé, pero todavía mantengo el cariño por ese lugar donde pasé tantos años de mi vida. Cuando llegué en mi BMW, todos los muchachos que trabajaban ahí se quedaron con los ojos como platos. «Don Evaristo», me gritó Ramiro, uno de los mecánicos más jóvenes. «¿Qué camionetón se compró? ¿Ganó la lotería?» «No gané la lotería, Ramiro», les dije a todos. «Gané algo mejor, gané autoestima». Don Macedonio, que ya tiene 80 años pero sigue yendo al taller todos los días, me llevó aparte. «Evaristo», me dijo, «yo siempre supe que vos eras diferente a los otros. Tenías una chispa en los ojos que no se veía seguido. Me alegra que finalmente hayas encontrado la manera de hacer brillar esa chispa». Esas palabras me emocionaron porque venían de un hombre que me había visto crecer profesionalmente, que había sido como un padre para mí durante los años más difíciles. Si don Macedonio había visto esa chispa, significaba que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para manifestarse. Ahora tengo una rutina completamente nueva. Me levanto a las 7, desayuno en el jardín leyendo el diario, y después dedico 2 horas a estudiar el mercado financiero. Mi fortuna sigue creciendo porque aprendí que la plata bien manejada es como una semilla que nunca deja de dar frutos. 3 veces por semana voy al club del barrio, donde me hice socio y juego al truco con otros jubilados. Me conocen como don Evaristo, el señor tranquilo de la casa grande, y nadie sabe la historia completa de mi transformación. Para ellos soy simplemente un vecino más que disfruta de una jubilación cómoda. Los fines de semana son para mis nietos. Matías y Catalina vienen a pasar el día conmigo. Nadamos en la pileta, cocinamos juntos. Hacemos todas esas cosas que durante años no pude hacer porque siempre había tensión familiar.
Ahora que las relaciones están claras y hay respeto mutuo, podemos disfrutar sin presiones. Mi nieta Catalina me dijo algo hermoso el domingo pasado. Abuelo Evaristo, me dijo mientras me ayudaba a hacer milanesas, me gusta más cuando venimos acá que cuando íbamos a la casa vieja. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté. Porque acá vos estás contento. En la casa vieja siempre parecías triste. Los niños ven cosas que los adultos a veces no queremos reconocer. Catalina tenía razón. En mi casa vieja yo estaba triste, resignado, aceptando un papel que no me correspondía. En mi casa nueva soy feliz porque finalmente estoy viviendo según mis propios términos. Sebastián también cambió mucho. El otro día vino a ayudarme a arreglar una pérdida en el jardín y mientras trabajábamos me hizo una confesión que me sorprendió. Don Evaristo, me dijo, yo quiero pedirle perdón por algo que nunca le dije. Cuando mis viejos se instalaron en su casa, yo sabía que estaba mal, pero no tuve el coraje de defenderlo. ¿Por qué no me defendiste, Sebastián?, le pregunté sin rencor, con curiosidad genuina. Porque tenía miedo de que Valentina se enojara conmigo. Ella estaba muy convencida de que era lo mejor para usted, y yo no quise contradecirla. Pero en el fondo sabía que usted no se merecía ese trato. Esa conversación me ayudó a entender que el problema no había sido solo de Valentina. Sebastián también había sido cómplice del maltrato por cobardía, por no querer enfrentar un conflicto familiar. Su disculpa, aunque tardía, me pareció sincera y me ayudó a cerrar heridas que todavía tenía abiertas. Ahora Sebastián es un yerno completamente diferente. Me consulta antes de tomar decisiones importantes que afecten a los nietos, me invita a acompañarlos en salidas familiares y me trata con la consideración que siempre debería haber tenido. La diferencia es notable y creo que viene de haber entendido que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Hace un mes recibí una llamada que no esperaba. Era don Aurelio, que había conseguido mi nuevo número de alguna manera. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos autoritaria que cuando vivía en mi casa. Don Evaristo, me dijo, quería hablar con usted para pedirle disculpas por todo lo que pasó. ¿Disculpas por qué específicamente, don Aurelio?, le pregunté. Porque nos comportamos mal, porque llegamos a su casa como invitados y actuamos como dueños. Porque no respetamos que usted era el dueño de casa y que teníamos que adaptarnos nosotros, no al revés. La disculpa me sorprendió porque sonaba genuina. Resulta que don Aurelio y doña Remedios habían pasado por momentos muy difíciles después de tener que mudarse de mi casa. Habían tenido que alquilar un departamento pequeño y caro, habían tenido problemas económicos serios y habían reflexionado sobre su comportamiento. No los perdoné inmediatamente, porque las palabras son fáciles y los hechos son los que realmente importan, pero acepté su disculpa como un gesto de buena voluntad y les dije que si realmente habían aprendido la lección, el tiempo se encargaría de demostrarlo. Esta experiencia también me cambió la manera de ver otras relaciones en mi vida. Me di cuenta de que durante años había aceptado tratos mediocres de mucha gente simplemente por evitar conflictos. Amigos que solo me llamaban cuando necesitaban algo, vecinos que abusaban de mi buena predisposición, comerciantes que me trataban como si me hicieran un favor al venderme algo. Ahora mi actitud es completamente diferente. Soy cordial y respetuoso con todo el mundo, pero también tengo límites claros. Si alguien me falta el respeto, se lo hago saber inmediatamente. Si alguien trata de aprovecharse de mí, corto la relación sin culpa. Aprendí que ser buena persona no significa ser un felpudo para que otros se limpien los pies. El cambio más grande se ve en mi relación con Valentina. Ahora tenemos conversaciones que nunca habíamos tenido antes. Me cuenta sus problemas laborales, me pide consejos sobre cómo criar a los chicos, me incluye en decisiones importantes de la familia. Por primera vez en años, siento que realmente valora mi opinión y mi experiencia. La semana pasada me dijo algo que me llegó al alma. Papá, me dijo, ahora que tengo una relación sana con vos me doy cuenta de todo lo que me perdí durante estos años. No solo me perdí tu compañía, sino que me perdí la oportunidad de aprender de tu sabiduría. ¿Qué sabiduría, hija?, le pregunté. La sabiduría de un hombre que crió solo a una hija, que trabajó toda su vida sin quejarse, que supo hacer crecer una fortuna en secreto,
que tuvo el coraje de cambiar su vida a los 68 años. Esa sabiduría que yo despreciaba porque pensaba que sabía más que vos. Conversaciones como esa me confirman que todo el dolor que pasé valió la pena, porque no solo recuperé mi dignidad, sino que recuperé a mi hija, no a la hija que me trataba mal por costumbre, sino a la mujer adulta que finalmente aprendió a valorar a su padre. Los nietos también cambiaron. Antes, cuando venían a visitarme a la casa vieja, siempre había prisa, tensión, horarios que cumplir. Ahora que vienen a mi casa nueva, se quedan el tiempo que quieren, hacemos actividades juntos, creamos recuerdos genuinos. Matías me está enseñando a usar la computadora para hacer videollamadas con parientes que viven lejos. Catalina me ayuda a cuidar las plantas del jardín y me cuenta secretos que no les dice a sus papás. Ser abuelo ahora es lo que siempre debería haber sido. Una relación especial, sin presiones, basada en el cariño mutuo y el respeto. Los chicos me ven como una figura de autoridad cariñosa, no como el viejo que había que tolerar por compromiso familiar. Mi salud también mejoró notablemente desde que me mudé. Los dolores de espalda que tenía desde hace años se redujeron considerablemente. El médico me dijo que el estrés emocional se había estado manifestando físicamente y que al resolver mis problemas familiares, mi cuerpo también se había relajado. Duermo mejor, como con más ganas. Tengo energía para hacer cosas que antes no me interesaban. Me anoté en un curso de computación para la tercera edad. Empecé a aprender inglés por internet y estoy considerando hacer un viaje a Europa que siempre soñé, pero nunca me animé a planificar. La plata me dio opciones, pero la autoestima me dio vida. Ahora sé que puedo hacer cualquier cosa que me proponga, que no hay límites para reinventarse, que la edad es solo un número cuando tenés las ideas claras y la voluntad firme. Don Patricio me contó que su hija, que vive en España, lo invitó a pasar una temporada allá. Él estaba dudando porque pensaba que era muy viejo para viajar solo. Patricio, le dije, si yo pude cambiar mi vida entera a los 68 años, vos podés tomar un avión a los 70. La vida es muy corta para desperdiciarla con miedos que no tienen fundamento. Y tenía razón. Don Patricio se animó, hizo el viaje y volvió contando maravillas de su experiencia europea. Evaristo, me dijo cuando volvió, usted me contagió las ganas de vivir. Si no hubiera sido por su ejemplo, me habría quedado acá lamentándome por las oportunidades perdidas. Eso me hizo pensar en todos los adultos mayores que están pasando por situaciones parecidas a la que yo viví. Gente que se resignó a ser tratada mal por sus familias, que aceptó un papel secundario en sus propias vidas, que cree que ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Por eso decidí contar mi historia, para que sepan que nunca es demasiado tarde, que siempre hay opciones, que el respeto no es un lujo sino un derecho básico que todos merecemos, independientemente de la edad que tengamos o la plata que tengamos en el banco. Si vos estás escuchando esto y te sentís identificado con mi experiencia, si hay gente en tu familia que te trata como si fueras un estorbo, si pensás que ya no tenés opciones porque sos grande, quiero que sepas algo muy importante. Te equivocás. Siempre hay opciones, siempre hay maneras de cambiar una situación que te lastima. No necesitas ser millonario como terminé siendo yo. Solo necesitas tener claro cuánto valés y no aceptar ser tratado por debajo de eso. Puede ser que tengas que tomar decisiones difíciles, como tuve que tomarlas yo. Puede ser que tengas que alejarte de gente que querés, como me pasó a mí. Puede ser que tengas que empezar de nuevo a una edad donde otros se están resignando, pero te aseguro que vale la pena. La dignidad no tiene precio. La paz mental no se compra en ningún lado. El respeto propio es lo único que realmente te pertenece y que nadie te puede quitar a menos que vos se lo permitas. Mi historia tuvo un final feliz porque tuve la suerte de poder comprar mi libertad. Pero la libertad real, la que importa, no se compra. Se conquista con decisiones valientes, con límites claros, con la certeza de que mereces algo mejor. Contame en los comentarios si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia familia. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque me gusta saber que estos mensajes llegan a gente de todas partes del mundo que puede estar pasando por situaciones parecidas. Y si conoces a alguien
que está viviendo una situación familiar difícil, compartile esta historia. A veces lo único que necesitamos para cambiar nuestra vida es saber que alguien más lo logró antes que nosotros. Recordá que nunca sos demasiado viejo, ni demasiado pobre, ni demasiado débil para cambiar tu vida. Solo necesitas las ganas de hacerlo y la valentía de dar el primer paso. Yo lo hice a los 68 años y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. La vida es demasiado corta para vivirla pidiendo permiso. Es demasiado valiosa para desperdiciarla con gente que no te valora. Y nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte a vos mismo como te mereces.